Por encontrarme ante un grupo de terapeutas, lo que voy a hacer es condensar los 3 seminarios. En realidad, el seminario es una clase extendida, suele tener más o menos 3 horas, pero digamos, con gente del nivel de ustedes obviamente no hace falta tanto despliegue, y además es un acercamiento, un approach para ver en qué se puede ser útil. ¿Qué es el coaching? Más o menos a qué me dedico, si quieren ir echándole una ojeada, como decimos en Argentina, a esto. El coaching es algo así como una terapia breve. Bueno, ya sabemos cuál es el sentido general de la palabra terapia: resolver problemas mentales, emocionales, psíquicos. Pero a la vez el coaching puede estar focalizado en determinado problema específico en relación a la necesidad de alguna meta personal o de alguna meta de interacción. Por ejemplo, yo estoy diplomado en un método que es el RMT, Robbins Madanes Training. Hay un coach norteamericano muy conocido, o conocido al menos para mí, Anthony Robbins, escribió un libro, Poder sin Límites y otros por el estilo, y creó junto a la psicóloga argentina Chloe Madanes un método que se llama Six Human Needs, las 6 necesidades humanas. Entonces él plantea cualquier tipo de problema individual, de interacción o de necesidad de alguna meta de superación grupal. A partir de eso, de hacer un escaneo de qué manera la persona no está cumpliendo o necesita cumplir un poquito mejor esas 6 necesidades humanas. Ese es el método de ellos y es el coaching típico. En mi caso me planteé expandir un poquito las posibilidades, y ya que tengo 30 años de distintos tipos de terapia, crecimiento personal, investigación, mucha observación de los otros, que es muy importante a todo nivel, y algunas metas de superación personal. Entonces, a partir de eso se me ocurrió, mejor dicho, bajé a lo concreto un método integral, y más que nada lo encabecé como coaching en homenaje a este método, que es el que me permite tener un diploma y mostrarme de manera, digamos, oficial, si se quiere. Pero antes que nada soy autodidacta y, como digo siempre, respeto mucho a la gente formada académicamente, yo también lo soy, pero no le cuenten a nadie, pero los autodidactas son los mejores. Es un modo de decir, pero a ver que se entienda lo que quiero decir, bueno, no es que esté despreciando a la gente que está solamente formada académicamente, pero estoy hablando de la cuestión de la actitud autodidacta. Así como a mí me gusta mucho el deporte, y muchas veces escuché decir a los deportistas que a esta altura, hasta que juegan, no sé si dicen ping-pong acá, es profesional en el sentido de que cobra dinero. Pero hay algo que los deportistas le llaman la actitud amateur. Y eso siempre a mí me llamó la atención, de cómo hay tipos que ganando millones tienen la actitud amateur, que es que les encanta jugar y les encanta ganar, y básicamente entran al campo de juego y se olvidan de los millones, al punto que a veces pegan una patada, los echan, los suspenden, o alguno los lastima a ellos. Y se nota que ese tipo, no importa los millones que gane, está movido por la actitud amateur. Entonces, reitero esta cuestión de la actitud del autodidacta, que es alguien que sabe que no se va a recibir nunca y tiene una especie de voracidad permanente por aprender, lo cual es muy recomendable. Y bueno, me viene a la cabeza una frase, de esas frases que, como decía un maestro mío, esto es feliz. Bueno, hay una frase muy feliz de un filósofo argentino, y el tipo dice: la filosofía es para mantener la mente viva. Y eso en realidad puede extenderse a cualquier área del conocimiento. Esta cuestión de no cesar de aprender, pero no por tener una enfermedad o algún tipo de obsesión, sino por entender que no hay que parar de moverse en ningún aspecto para tener la mente viva, el cuerpo vivo. No sé, creo que es una buena idea. Así que, bueno, vamos a una presentación general de las 3 cosas que preparamos. Organización personal, cómo escribir un libro, búsqueda de trabajo integral. Les hice una guía, digamos, de títulos, pero que yo a la vez voy a ir combinando con una guía concreta de despliegue de contenidos. Muy rápidamente, a nivel integral, en el sentido de cómo es que de este lado proponemos, en el más profundo de los sentidos de la integralidad, estas 3 cosas, y cuál es la mejor forma, la forma más inteligente de tomarlas. Entonces, ¿para qué organización personal y cuál es la forma más inteligente de apropiarse de la organización personal? Bueno, la idea es presentarlo como la organización personal en sentido general, como una forma inteligente y organizada de resolver lo que yo veo al menos que es la principal necesidad humana,
que es la de gastar energía para no intoxicarse. En sentido general y dentro de un marco medianamente normal de salud, para mí, y lo recomiendo como visión del mundo, la primera necesidad humana es gastar energía para no intoxicarse. Pues entra a producir un juego de malas interacciones dentro de uno y hacia afuera, y es un poco la base de un montón de problemas. Por ahí a veces nos equivocamos con confundirnos el indicador con la causa. Bueno, yo creo que esto de no gastar energía, porque si no uno se intoxica, es la base de muchas cosas y creo que en general quizás no se percibe así. A ver, yo estoy medianamente sano a todo nivel. Mi energía, mi cuerpo, mi emoción, mi pensamiento, mis cuestiones transpersonales están medianamente activadas. ¿Qué hago en la vida? Y yo te propongo, estás medianamente sano a todo nivel, gastá energía, porque si no la gastás te vas a intoxicar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo propongo como planteo de vida dentro de un estado medianamente normal de salud. ¿Qué les parece? Significa darte a los demás o algo así. No. Gastar energía porque si no la gastás te intoxicás. O sea, si no orinás después de cierto tiempo, tenés cistitis. Si no vas de, no sé cómo dicen acá, irse de cuerpo, mover el intestino, vas a tener un problema parasitario serio. Si no comés, si no bebés, lo mismo. Si no... Entonces es como dentro de un estado de salud medianamente normal, yo sugiero que qué hacer ante la vida estando medianamente sano, enfocarse en gastar energía. ¿Para qué? Primero, para prevenir el hecho de intoxicarse. O sea, dicho desde lo negativo, como prevención. Y después, por supuesto, está todo el juego de cosas positivas relacionadas con gastar energía, para aprender, para disfrutar, para vincularme. No sé, Fran, está más o menos. Yo sí lo he entendido. Ah, bueno. Esto en cuanto a... Es que más bien podría ser como trabajar la energía en lugar de gastarla, ¿no? Y después propongo, para completar esta introducción a la organización personal, también destaco como factor principal dentro de esta idea general anterior el hecho de algo que yo llamo el principio de reversibilidad. Yo trato cuestiones de salud integral, siempre es bueno tratar todo desde el concepto, desde tener clara el juego de relaciones de las cosas, después ir a lo concreto. Pero para mí algo que destaca como principio de salud integral, entender que dentro de nosotros mismos y entre nosotros mismos y el afuera, hay algo que yo llamo el principio de reversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchas cuestiones que se relacionan de a pares. ¿Por qué? Porque se influyen entre ellas, una sana a la otra, una enferma a la otra. Por ejemplo, emoción y pensamiento. ¿Se entiende, no? Se relacionan mutuamente, se afectan mutuamente. Si una está enferma, por ahí está tan enferma que no conviene entrar desde la que está muy enferma porque uno ya la mira y se asusta. Conviene entrar desde la otra, desde su par reversible. Por ejemplo, una persona está muy desordenada a todo nivel y está tan desordenada que ni siquiera entiende la más mínima pauta de orden hacia adentro. ¿Qué cuestión de reversibilidad yo veo? Ahora yendo al caso del adentro y el afuera. Y que es fundamental para que una persona de manera indirecta se empiece a ordenar interiormente, por ejemplo, varias cosas, pero desde la afuera, por ejemplo, ordenar la casa. Yo tenía un amigo que decía una cosa muy interesante, decía, cuando estoy deprimido, ordeno mi armario, ordeno mi ropa. ¿Y qué estaba queriendo decir conceptualmente? Yo siempre voy al fondo del fondo del fondo, porque también trabajo filosofía del conocimiento, que suena como algo así muy raro. No, filosofía del conocimiento, pero juego de fuerzas. Y después ir a lo concreto desde el juego de fuerzas. Pues si no entramos en esta confusión de qué es causa, qué es efecto. Bien, Cábala también. Tomar cualquier indicador, cualquier efecto como causa. Juego de fuerzas. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir este amigo? Sin ser filósofo, lo decía en un sentido llano. Desde lo más profundo él quería decir, como yo, fulano de tal, que se llamaba Santiago. Yo, Santiago, como gran amante de la filosofía del conocimiento, determino que, como hay una clara reversibilidad entre mi estado interior general y un par externo, como por ejemplo el hecho de ordenar algo afuera, como estoy tan convulsionado y no sé cómo empezar a ordenarme desde adentro, voy a trabajar mi par reversible. Uno de los tantos pares reversibles que hay
de afuera adentro. Otro, por ejemplo, es trabajar el sueño. Otro, por ejemplo, es mejorar, Eso es sabiduría mejorar la popular. administración de la alimentación, la administración del descanso, la administración de la actividad. Entonces este chico, sin imaginarse ni siquiera lo que yo estoy desplegando, De forma inconsciente ya... estaba diciendo eso. Estoy tan deprimido, movilizado, no sé cómo resolverlo desde adentro. Voy a entrarle desde mi par reversible externo, de uno de los tantos que hay. Por ejemplo, administrar el orden de mi casa. Mi madre cambiaba toda la casa de orden y yo le decía, ¿por qué cambias la casa? Y dice, porque estoy enfadada. Así. Y ya Sí, está. pero es de forma Es, inconsciente, es sabiduría popular, ¿eh? Claro. Es que yo eso lo he aprendido de forma natural. Claro, bueno, completando un poquito la introducción a la organización personal, 3 ideas generales sobre Yo lo- predisposición, es decir, cuál es la mejor actitud previa ante la organización personal, algunas ideas fuerza o empowerment ideas, como se dice en inglés, ideas que al estar en contacto con ellas o al repetirlas ya es como que me activan algo. Y algo que yo uso mucho que es la palabra consigna. Consigna en el sentido de idea guía o idea organizadora, o de una especie de orden que me doy a mí mismo. Creo que muchos maestros usan en la clase de hoy esta consigna. Es como una especie de idea orden o idea guía. Entonces, predisposición en relación a empezar a organizarme integralmente. Bueno, entender que algo que yo llamo la actividad consciente continua es la fuente más importante de energía, ya que produce una realimentación. La predisposición a gastar energía es ser uno de los motores más importantes o de la llave para encender el motor más importante que hay, aunque suene como una cosa paradójica. Predisposición a gastar energía. Idea fuerza o empowerment ideas, como dicen los norteamericanos. Cuanto más se hace, más se puede hacer, un poco el complemento anterior. Una vez pasé por un grupo Gurdjieff, creo que saben quién. Gurdjieff fue un maestro integral, es referente de varios maestros integrales, o de muchos. Y era gente básicamente muy loca, por gente que sobrevalora al extremo la cuestión de la voluntad. Cuando uno sobrevalora demasiado la voluntad ya entra un poquito en el cinismo y en cosas un poquito, digamos, complicadas para uno mismo y para los demás. Pero obviamente uno consigue sus logros. Y esta persona, lo que más me quedó es que una vez dijo, emprendan desafíos frenéticamente. ¿Se entiende la cuestión de la idea empoderadora? En el mejor de los sentidos, ¿para qué sirve esto? Para energizarse, agrandar la capacidad de coraje, la capacidad de aprendizaje. Y bueno, un par de estas ideas guías. La principal, que una vez me la dijeron a mí, me pareció genial, pues como que uno se queda pegado a esto de la idea guía, que es objetivo, método, velocidad. Esto es como un recurso de orden, una idea guía para uno o para los demás, y como esa especie de canciones pegadizas que quedan pegadas tanto por lo simple como por lo práctico. Objetivo, método, velocidad, hay otras más, velocidad, eficiencia, estética, energía, energía, bienestar. Y bueno, vamos a desplegar un poquito los puntos que teníamos, tanto en la guía que yo les di a ustedes, como los que tengo en mi propia planificación. Orden, organización y entrenamiento, trabajo integral del gesto positivo, actividad consciente continua, que ya la mencionamos, tipos de atención y descanso, proceso de renovación integral, espacios de vivienda y trabajo, obviamente organización aplicada a espacios de vivienda y trabajo, liderazgo y relaciones. Y dentro de mi guía tenemos la palabra administración, una definición de orden, un método de orden general a nivel de espacios de trabajo, lugares de trabajo, de vivienda, los factores de desconexión, estoy tirando así ideas guías justamente. El orden personal general, todo lo que es el orden personal general, administración de la información, optimizar el aprovechamiento del tiempo, el orden en las relaciones, y vamos a ver un cuadrante de liderazgo, alimentación, respiración y flexibilidad como conductas físicas complementarias de optimizar el orden personal, y modelos de procesos de renovación integral. Bueno, vamos a ir desplegando rápidamente cada uno de ellos. Administrar para mí es una palabra también muy útil en el sentido de entenderla como meter mano en algo. Digamos, cuando hay desorden, tanto en el nivel personal como en algo que uno tiene que gestionar en el afuera,
a mí me gusta usar la palabra administración, la uso en ese sentido y la recomiendo también como ese tipo de tip, de idea tip, idea clave. Bueno, el orden en sentido particular, para mí comprende al menos ubicación, estado y funcionamiento, mejorar la ubicación de algo si está en el lugar adecuado, revisar su estado y revisar si está funcionando bien o no está funcionando. Y de una manera más extendida tenemos estos conceptos de organización y entrenamiento. Bueno, organización para mí vendría a ser aplicar el orden a cualquier situación o proceso complejo, pero especialmente a algún proceso que se despliegue a lo largo del tiempo. Y ahí ya hay que estar trayendo estos recursos complementarios como son táctica y estrategia. No sé si saben más o menos la diferencia entre táctica y estrategia. Estrategia vendría a ser un plan general y la táctica vendría a ser cómo resolver cada parte de ese plan general. Todo esto dentro de esa cuestión grande de la organización, de tener que organizar algo complejo, especialmente que se despliega en el tiempo. Un método básico para ordenar espacios de trabajo, de vivienda, y también extendible a lo psicológico. Bueno, yo lo planteo en 5 puntos y de paso les cuento otra cuestión interesante que me ayudó mucho a desplegar el método mío de coaching integral. Resulta que inmediatamente antes de que haga yo una bajada de todo mi material de coaching, a un libro, a protocolos de cursos, protocolos de consultoría y otras cosas más, había creado un emprendimiento para ordenar casas y oficinas. Algo que surgió muy loco, surgió como espontáneamente a partir de que en un momento que tenía poco trabajo, se me ocurrió reciclarle la casa a mis padres. Acá dice la palabra reciclar, relacionada. Organizar. Reordenar en todo sentido, en este caso la casa de mis padres, yo ya vivía solo. Había un montón de cosas para tirar, un montón de cosas para cambiar de lugar, un montón de cosas para hacer arreglar, un montón de arreglos para hacer. Entonces primero lo hago sin pensar en que se va a hacer un trabajo, ni mucho menos. Y bueno, me salió como bastante bien y bastante rápido y dije, a ver, voy a hacer un trabajo de esto, pero ¿cómo lo estructuro para presentarlo como trabajo? Entonces dije, a ver, ¿en qué orden hice las cosas? Más o menos cómo las hice. Y ahí me fui aclarando un poco para mí mismo lo que yo mismo había hecho y también para los demás. Y me voy a detener un poquito en lo último que acabo de decir porque es una idea interesante que se repite la cuestión de cómo escribir un libro. No sé si notaron como una especie de paradoja o de contradicción. Yo dije, a ver, voy a anotar todo lo que hice para entender lo que yo mismo hice. ¿Cómo le suena eso? ¿Le suena como medio raro? Sí, pero tiene lógica porque a veces uno se hace las cosas impulsivamente para resolver y después te paras a pensar, coño, ¿cómo lo hice? Y además rápido. Bueno, muy bien, esto es algo que, reitero, me detengo especialmente en esto porque también es una cuestión que va a ser común cuando veamos lo de cómo escribir un libro, que es muy interesante como uno mismo a veces tanto no tiene muy en claro todo lo que uno sabe, sabiéndolo, y por otro lado quizás no lo sabe de una manera incompleta. Es como que tiene la idea general, tiene si se quiere el insight, como una idea más o menos vivencial, más o menos emocional, pero no tienen claro los pasos, el proceso. Es muy loco eso, pero a veces no se tiene claro qué es lo que uno exactamente sabe, o por ahí uno no entiende para sí mismo de qué manera lo sabe. Entonces, bueno, ¿cómo terminé bajando yo esto que había hecho al ordenar la casa de mis padres? Bueno, un método de 5 pasos, que era, bueno, primero retirar todo lo que sobre, lo cual implica al menos 3 cosas, porque ¿qué quiere decir retirar? Bueno, retirar es sacarlo. ¿Y después qué hago con eso? Bueno, al menos 3 cosas. Tirarlo, regalarlo o repararlo. Eso es el primer paso, retirar. Después limpiar. Tercer paso, ordenar, que a la vez también puede ser algo muy complejo. Ordenar puede ser, a nivel físico, cambiar algo de ambiente, después cambiar algo de lugar dentro del mismo ambiente. Hay 2 variables fundamentales en cuanto al orden general de un espacio físico, que son simplificar la circulación, que eso está dado por los muebles, y simplificar el alcance a los objetos, que eso está dado por el orden propiamente dicho. O sea, que son las 2 grandes cosas que hay adentro de un ambiente. A ver, objetos en sentido general, sí, pero ¿qué tipo de objetos?
los muebles, que son los que están fijos, y objetos pequeños, que son los que circulan. Entonces, bueno, y también me di cuenta de eso. Ah, sí, esto es así, esto es más claro, y claro, las cosas que no se mueven, pero las cosas que no se mueven, ¿cómo explico yo que es ordenar a lo que no se mueve como un mueble? Y que por ahí si lo pongo, esa cosa fija la pongo en otro lugar, puedo circular mejor. Y los objetos, pero ¿cómo se explica? ¿Y cuál es la principal variable de comodidad en cuanto a reacomodar objetos? Ah, que es más fácil acceder a ellos. Ah, más fácil acceder a ellos, más fácil acceder a ellos, otra cosa. Y después que hay distintos niveles de alcance. En cuanto a que si hay algo que es de uso permanente, mejor que el alcance esté cercano. Si hay algo que es de uso menos permanente, bueno, puede tener un alcance menos cercano, ¿se entiende? No tener algo arriba de una mesa o en un cajón. Si es algo de uso muy poco frecuente, y bueno, puede estar en un lugar, no sé, cerca del techo, total es de uso poco frecuente, o directamente en un lugar de depósito, si lo voy a usar, no sé, una vez por año. Entonces, toda esa cuestión de ir bajando, desplegando lo que uno por ahí hace intuitivamente, pero no sabe explicarse ni para uno mismo. Y terminando esta cuestión del método general de orden, la cuarta etapa, que es optimizar el orden. ¿Y cómo puedo optimizar el orden? Y bueno, ver qué elemento nuevo me faltaría. Y por último, establecer una estrategia de mantenimiento del orden, de manera que lo que hago, el trabajo profundo de orden integral, lo haga una sola vez en la vida, y después cada tanto haga simplemente un reacomodamiento menor. Optimizar el aprovechamiento del tiempo. Bueno, acá les doy 3 ideas que tienen que ver con los 3 grandes modelos de producción. Al menos 1 o 2 seguramente los conocen. Todos escucharon hablar del modelo de producción de Ford, el señor Ford, de los automóviles. ¿Qué es lo que hizo el señor Ford? Inventó algo que se llamó el modelo de producción en serie. Porque antes el trabajo era como mucho más manual, y él inventó una cinta por la que transcurría un montón de elementos para ir ensamblando, y los obreros o los operarios, a partir de esta cuestión de recursos de trabajo en serie, donde iban pasando todas las cosas iguales por una cinta, todas por la otra, y las cosas se armaban mucho más rápido, es como que produjo una revolución en la cuestión de la manera de producir. Se empezó a producir mucho mejor y mucho más rápido. Eso es el modelo de producción de Ford. ¿Escucharon hablar de los Ford T? Esos coches negros que eran todos iguales, que fue el primer coche de producción masiva. Masiva no masiva, sino masiva. ¿Se entiende? Alrededor de la década del 30, bueno. Ese es el método más conocido, pero en realidad hubo un método de producción que también empezó a revolucionar las cosas, que estuvo antes y que el señor Ford compró la patente, que se llamó la tesis del tiempo muerto. Eso lo inventó un señor, creo que norteamericano también, que se llamaba Taylor. Entonces yo empecé por el modelo de producción de Ford, porque Ford es mucho más conocido que Taylor. Pero en realidad el señor que empezó a revolucionar la cuestión de producir mejor, producir mucho más, producir con más calidad, fue Taylor, a partir de esto de la tesis del tiempo muerto. ¿Qué es lo que él hizo? Descubrió que en general los empleados de las fábricas o de las empresas perdían muchísimo tiempo, y no porque fueran, acá dicen holgazanes, Sí. o vagos, Sí. no, sino porque la producción era, el modo de producción era tan rudimentario que un obrero hacía algo y hasta esperar la próxima tarea estaba así. Entonces veía que había eso que él llamó mucho tiempo muerto. Entonces este señor Taylor dijo, no, este es el principal problema, a ver cómo empezamos a reacomodar las cosas de manera que el obrero no esté mirando para arriba 10 minutos y trabajando uno, mirando 10, trabajando uno, y encima pobre sin WhatsApp para pasar el rato. Ford le compró la tesis a Taylor, agregó la cuestión de producción en serie, y después vino un tercer modelo de producción que fue el toyotismo, de la empresa Toyota. ¿Qué es lo que hizo Toyota? Como son los japoneses de hábiles, obviamente tomando todo lo anterior, es decir, el tiempo muerto más producción en serie, la cuestión de que el obrero o el operario tuviera capacidad para multiplicidad de funciones. ¿Se entiende? Multiplicidad de funciones y como una manera muy simplificada de poder ascender a la vez dentro de la empresa. Propuestas concretas de orden en cuanto a orden personal, liderazgo y orden en la vida de pareja. Entonces acá sí les voy a desplegar tres modelos también simplificados. Orden en las relaciones ya a nivel de,
liderazgo. Luego vendrá el segundo nivel de relaciones pareja. Esta es una cuestión muy interesante porque aún estando en el siglo XXI, con toda la historia de teoría de dirección de empresas, de modelos de producción, de psicología grupal, psicología social y todo, ¿cuál es el ideal de un proceso de liderazgo? Es decir, de ir dentro de un trabajo conduciendo a una persona desde que no sabe nada hasta delegarle absolutamente todo como un par, como un jefe, como un colega dentro de mi lugar de trabajo. Se recomiendan 4 pasos, dando así las etiquetas, los títulos: dirigir, acompañar, supervisar y delegar. El cuadrante de liderazgo en cuanto a ir llevando a una persona, por ejemplo, dentro de mi trabajo, puede ser dentro de mi casa, o puede ser, no sé, en alguna otra situación de liderazgo. Primero, dirigir, indicarle todo lo que tiene que hacer, haciéndolo y que él simplemente observe. Segundo paso, acompañar, es decir, que la otra persona, dejar que la otra persona haga, pero ir observándola y corrigiéndola momento a momento. Una tercera situación que es supervisar, es decir, dejar que trabaje sola. Ya pasamos por la etapa de dirigirle todo, de hacer con el otro, ahora dejar que el otro haga, pero observarlo. Y recién una cuarta etapa de delegar, cuando la otra persona se graduó de las 3. O sea, se dejó llevar bien a nivel de ser dirigido, aprendió desde ser dirigido a ser acompañado y a ser supervisado. Y recién después, cuando realmente se graduó, y no cuando uno se lo sacó de encima para que trabaje solo rápido, ahí llegamos a la cuarta etapa, que es delegar. ¿Qué errores suele haber en cuanto a liderazgo? Y los 2 errores posibles: poner a alguien en un casillero más arriba del que puede estar, o al revés, ponerlo en un casillero inferior al que podría estar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, alguien que está en condiciones de todavía ser supervisado, yo lo rebajo a la etapa de mostrarle cómo se hacen las cosas, o de que él las haga pero yo mirarlo, y es como que le estoy subestimando, lo estoy rebajando, lo estoy retrasando en su crecimiento. En el caso extremo, una persona a la que le delego, que ni siquiera la controlo, pero que debiera estar a nivel, si se quiere, a nivel extremo, de ser absolutamente dirigido, pues no tiene muy clara idea de cómo hacer las cosas. Y bueno, a esa persona le estoy dando más responsabilidad de la que puede asumir, y me estoy complicando la vida, y todo esto son errores muy comunes. Entonces, dirigir, acompañar, supervisar y delegar en cuanto a un modelo de organización personal de nivel de relaciones. Una propuesta de proceso de renovación en cuanto a la pareja. Es un tema en el que quizás no hay demasiada idea acerca de cómo proceder. Aún entre gente que supuestamente está muy interesada en crecer, mismo gente que hasta ahí es terapeuta, hay muchísimo error básico en cuanto a nivel de relación, o de cómo superar etapas, o quizás querer cortar una relación cuando ni siquiera se intentó un proceso serio de renovación. Las 3 consignas básicas para una propuesta de orden a nivel relacional en cuanto a la pareja: un proceso de vaciado, un proceso de recuperar lo positivo y un proceso de estrategia compuesto. Es decir, ¿qué quiere decir un proceso de estrategia compuesto o complejo? 2 cosas: hacer un autoanálisis honesto, real y sano de los propios defectos de uno y una estrategia para superarlos, y que cada uno haga un análisis lo más real y posible y sano que se pueda en cuanto a los defectos del otro y cómo ir acompañando, y una estrategia para ir acompañando los defectos del otro. Estos son los títulos: vaciado, recuperar lo bueno, recuperar momentos mágicos de enamoramiento, es una forma de desplegarlo un poquito, y esta estrategia compleja en cuanto a mis defectos y cómo superarlos, y a los defectos del otro y cómo ir acompañándolos. ¿Hasta acá estamos más o menos bien? Bueno, hago un pequeño despliegue de esto, pues es un tema muy importante. ¿En qué consiste esto del vaciado?
Vaciado, por empezar, ¿qué es vaciado? Vaciado significa reunir todo lo negativo, emocional y mental para desprenderse de ello. Entonces, un buen ejercicio es anotar todo momento angustioso dentro de la vida de relación, todo momento angustioso generado por el otro, pero con la idea de, como si fuera de juntar la basura, como si fuera, a ver, levanto la alfombra y junto todo lo que hay, pero ¿para qué? ¿Para estar llorando? No, juntarlo, para ponerle la palita, después en la basura. Entonces, cuando se juntan las cosas con la intención de tirarlas, a nivel emocional, o que les parezca raro, digo, les parezca raro, ustedes son terapeutas, ya lo saben, eso funciona. Entonces, un ejercicio escrito para eso ya es suficiente, y después la intención del vaciado mental. Pues por más que me haya vaciado a nivel emocional con este recurso, por ahí los pensamientos no dejan de aparecer, y está la cuestión de había un maestro que se llamaba Ouspensky, ¿se lo conocen? Bueno, trabajaba con Gurdjieff. Ouspensky tenía un método muy interesante de desplegar el proceso de pensamiento negativo. Decía que las personas muchas veces caen en negatividad por algo que él le llamaba la consideración. Es decir, a todos nos pasan pensamientos y recuerdos de porquería a todo nivel. Recuerdos negativos o ideas de preocupación, etc. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que nos pasen recuerdos negativos o pensamientos de preocupación? ¿O que eso nos produzca, actúe como una chispa en nosotros que encienda un proceso negativo? No, el problema es que eso se convierta en una chispa a partir de que nosotros, con nuestras condiciones, seamos un caldo. Entonces, ¿a dónde está la cuestión del punto técnico? En no caer en la consideración, o sea, en que todo pensamiento negativo siga de largo. Y eso es lo que completa el vaciado. Vaciado emocional con el proceso que ya les comentamos. Y estar atento a esta cuestión técnica de la consideración del pensamiento. Porque los pensamientos siempre van a seguir pasando. Un poquito de despliegue en cuanto al paso este de recuperar lo positivo. Y bueno, es hacer un raconto de todos los momentos de enamoramiento, de todos los momentos mágicos, de todas las conversaciones agradables, de todos los lugares agradables que se hayan visitado. Y bueno, en cuanto a la estrategia, para con los defectos de uno y los defectos del otro, también no hacerlo como obedeciéndole a Carlos, a cualquier otro terapeuta, podría ser ustedes, sino entendiendo que esto, aunque parte de un ejercicio escrito, puede tener un alcance muy profundo si tengo la colocación adecuada. Hay defectos de uno, estrategia para manejarlos, o necesitar alguna ayuda, quizás de afuera, raconto de los defectos del otro y ver cómo me puedo ir acomodando a nivel de tolerarlos, pero de llevar todo hacia un proceso virtuoso. Yo siempre digo en materia de pareja, una de las cosas que hice a nivel de coach fue grabar clases para la Caja de Pandora, 4 clases independientes y un seminario de pareja de 3 videos. Y algunas de las cosas que recomiendo, digamos, en cuanto a formas de enfocar la pareja, es que hay 2 grandes tipos: pareja con sentimiento real y pareja con sentimiento artificial. Lamentablemente todo el juego de acting, de desconexión, de proyectar sentimientos que no existen por el lado de la patología complementaria. Y pareja hetero, con un sentimiento real. Pero ¿qué pasa? La cosa no es tan simple, porque dentro de las parejas con sentimiento real también pasa a haber 2 grandes tipos, que son las parejas con sentimiento real pero de complementación fluida, pero pueden estar las parejas con un sentimiento real de unión, pero donde la complementación lo menos que es fluida. ¿Por qué? Por una serie de cosas, por diferencias de madurez en distintos aspectos, diferencia de códigos de comunicación, de gustos, etc. Y bueno, suele haber tanto de una cosa como de la otra, mucha cuestión de pareja con sentimiento artificial, sentimiento de unión que pasa por el lado de la complementación patológica, y mucha pareja con sentimiento real, pero hay que trabajar muchísimo la complementación. Y lamentablemente, como el principal defecto humano para mí es el abandono y la comodidad, en general las cosas no terminan bien aún cuando están las mejores condiciones. La mejor condición es el sentimiento de unión real. Es decir, la presencia del otro ya me alegra la vida, es el mejor punto de partida del mundo.
Y bueno, pero si después no entendemos que la comodidad es lo mejor que sea lo último en nuestra vida, que a veces hay que trabajar mucho la complementación, y bueno, se terminan por ahí cortando muchas parejas por el hecho de no haber entendido esto. A ver, la pareja de sentimiento más un juego de conductas para cuidar el sentimiento. Si yo quiero vivir a partir de la comodidad, como hace todo el mundo, trabajar, yo trabajo de 8 a 10, ¿no? Dentro de la pareja yo no trabajo nada, esto para ser espontáneo y esas tonterías, y uno deja de hacer cosas muy importantes para mantener vivo un sentimiento real, por lo que cuesta encontrar una persona con la que haya un sentimiento real de unión, porque uno no quiere trabajar la complementación porque el trabajo es solamente en la oficina de 8 a 10 de la mañana. Cada uno sabrá que si tiene sentimiento real, si tiene la suerte de tener complementación fluida, o si la tiene que trabajar. Y bueno, les recomiendo dejar la comodidad para otras cosas, pero dentro de la pareja, si hay que trabajar, se trabaja, y después si se trabaja de 8 a 10 en la oficina, también, bueno, un poquito más de trabajo. Y como dijo alguien muy sabiamente, a ver, para descansar, 2 situaciones. La tercera parte de la vida que la pasamos durmiendo, y después el cementerio. Bueno, de 8 de la mañana a 10 de la noche, trabajar en el más amplio sentido de la palabra. Vamos primero a buscar el trabajo y luego... Pero tenés 8 horas por día para descansar durmiendo, y después el cementerio para descansar para siempre. Tengo que trabajar todo el día, listo. La pareja, la casa, la oficina, estando atentos siempre, bueno. A ver. ¿Alguna propuesta de renovación integral ya a nivel personal? De 3 etapas, y aparte lo recomiendo como un gran proceso de renovación, es decir, la palabra renovación como título. ¿Qué 3 etapas propongo para un fuerte proceso de renovación personal? Una primera etapa de renovación propiamente dicha, que tiene que ver con cerrar el pasado en el más profundo de los sentidos, haciendo un raconto, un autoanálisis de el recorrido en cuanto a todo lo positivo y todo lo negativo de cada aspecto de la vida, cuerpo, emoción, pensamiento y energía, si hace falta. Un recorrido haciendo un raconto de todo lo positivo y de todo lo negativo en cada aspecto de la vida, energía, cuerpo, emoción, pensamiento y otros. Después algo que un maestro mío tenía una expresión muy genial, decía hacer la mochila psíquica. ¿Qué es la mochila psíquica? ¿Se acuerdan cuando antes decía el raconto de lo negativo en relación a la pareja, pero para qué? Sacar la basura debajo de la alfombra para tirarla. La mochila psíquica en cuanto a cargarse de todo lo positivo que se vivió. Y después una tercera etapa que tiene que ver con los inconscientes ya generales, o sea, el inconsciente individual, pero hay distintos niveles de inconscientes generales. El primer nivel de inconsciente general, es decir, de un pozo común, donde hay un montón de cosas de otros, pero que nos afectan, el inconsciente familiar. Y después está el colectivo, el cósmico, hay otros. Entonces la tercera etapa, dentro de este primer gran paso que es renovarse, en cuanto al inconsciente familiar, la cuestión de leer las heridas, que muchas veces, aún siendo adultos y terapeutas, no tenemos esto bien resuelto, leer todas las heridas para, desde este momento, decidirnos a dar respuestas nuevas. Porque yo a medida que voy creciendo y que sigo teniendo logros, también voy reconociendo una cosa que es un poquito una fatalidad. Mientras seamos seres humanos, siempre quedamos sensibilizados a los traumas de nuestra primera época de la vida. Entonces es recomendable un ejercicio permanente, permanente no de todos los días, pero ponerse un proceso de renovación personal intenso 1 o 2 veces al año, volver a leer las grandes heridas de la vida, estando atento, como decía un maestro mío también, a dar respuestas nuevas y no tender a reaccionar desde las heridas viejas. O sea, uno un poquito sensibilizado va a quedar. ¿Vieron lo que se llama efecto rebote? Si fui a una heladería, me envenenó un helado, bueno, me envenenó una vez, listo. Pero cada vez que pase por la heladería, acá me envenené, efecto rebote. Es como que nadie está exento de eso, ni Krishnamurti, ni Sai Baba. Y no porque no podamos dejar de destraumatizarnos, pero es como que un poquito de sensibilidad siempre nos queda. Entonces, nuevamente recomiendo esto de cada tanto volver a leer heridas
y estar atento a no reaccionar de la manera vieja, sino un modo nuevo de respuesta ante algo que nos pueda tocar una herida vieja. Y después algo muy interesante dentro de esta cuestión junguiana de lo colectivo, que es dentro de algo que Jung llamaba la psicorregión. ¿Sabes lo que es la psicorregión? La psicorregión es el conjunto integrado tanto del lugar geográfico que habito, como del barrio que habito y como de la casa que habito. ¿Vieron que los árboles están hechos de anillos concéntricos? Con los que es como que la psicorregión es el árbol y los distintos anillos son mi espacio de vivienda, mi barrio, mi ciudad si se quiere, y el conjunto de la geografía. O sea, todas estas cuestiones colectivas, tu casa, tu barrio y tu geografía, a vos te conviene verlas como mensajes que están escritos para vos en el aire. Entonces vos fíjate, si vos no tenés que leer qué mensaje está escrito para vos en cuanto al lugar en que vivís, a tu zona, a tu ciudad, a tu país, a tu geografía, o quizás vos estés necesitando liberarte de estos lugares, es más, hasta quieras liberarte de alguno de estos lugares y no puedas, y no lo estás haciendo porque no entendés qué es lo que te están diciendo. Yo les doy un ejemplo personal. Yo estoy viviendo acá desde abril, y durante 2 años viví en una oficina, durmiendo en una oficina, porque fue mi situación de vida. Y yo una vez hice un ejercicio y fue muy interesante, porque dije, a ver, me dijeron, vos vivís en tu oficina, no te puedes salir de ahí, porque tu oficina es un mensaje escrito en el espacio. Tratá de leer qué mensaje es. Y yo un día me puse y me di cuenta que, si bien vivir en una oficina no es algo, si se quiere, demasiado decente ni demasiado cómodo, que yo estaba desperdiciando de aprovecharla al máximo. La usaba como vivienda y no la cuidaba lo suficiente. Podía usarla como lugar de trabajo, pero me negaba a trabajar ahí. Y en cuanto entré a cuidar esos detalles, poco tiempo después, no demasiado después, me pude ir. Entonces quizás el mensaje que había para mí en el espacio en cuanto a la oficina era: vos te tenés que graduar de acá. A ver, quizás te falte valorar esto, cuidarlo, usarlo como una vivienda, pero valorándola y cuidándola, respetándola como vivienda, usarlo como lugar de trabajo y no como lugar de paso. Bueno, habría un par de cositas más, pero... Lo has explicado muy bien. Habría que graduarse de graduarse, dijéramos, de los sitios, para ir poquito a poco. Claro, eso como intención y lectura general que está muy bien, pero el cómo, el recurso es... Analizando y viendo a ver por qué y cómo. Haz cuenta que esto no es tu casa, no es tu barrio y no es tu geografía. Haz cuenta que... ¿Vieron que a veces se escribe con tinta invisible y se pasa como un borrador y aparece el mensaje? Bueno, como eso, a ver, buscar de qué manera, ver qué es lo que te está diciendo eso. Son palabras, no son tu casa, tu geografía, tu barrio. Porque yo me lo llevo a mi experiencia, lo que tú estás contando, Sí. y a veces te quedas ahí. Es decir, que yo creo que eso le veo un peligro, porque a veces, eso me lo he hecho yo mucho con mis maestros. Hasta que no aprendas lo que no tienes que aprender, no vas a salir de ahí. Y se pasan los años, o te cambias de lugar y la misma cuestión, y la misma cosa. No sé, tengo ahí mi... ¿Este recurso te puede servir? No lo sé, te digo, yo lo contabas, me lo ponía a mí, y en mi caso me he pasado mucho tiempo esperando ver los mensajes en el aire. Parecía uno y se volvía a repetir el mismo ¿Pero hacías algo con él? Aparentemente sí, pero no salía de ahí. Es decir, que no lo sé, te digo, a veces lo he dejado estar, he pasado el tiempo y dices, bueno, pues no sé si todo lo supera o no, pero el escenario ha cambiado. No sé. Pero a mí me ha venido que a veces no lo sé, te digo mi vivencia. Esperar el mensaje, a mí se me han repetido mucho esos mensajes. Como que hasta que no aprendas no va a cambiar, hasta que no aprendas no va a cambiar. Igual ahí está el bloqueo. No lo sé. En el mensaje de su día. Bueno. No lo sé. Te digo que, no lo sé, que me ha hecho pensar en mi vivencia. Ya me sirve porque me ha hecho pensar en mi vivencia con respecto a eso, lo que contabas. No sé. Así que, una vez más, reflexión. esta noción de psicorregión
la casa, el barrio y la geografía. Y también el país, uno puede seguir. Pero no puedo ir a 5 anillos, con 3 anillos ya está. Entonces, hacerme cuenta que no son lugares, son palabras que no tengo que leer. Por ahí estoy en mi lugar en el mundo, pero por ahí no. A ver qué es lo que me están diciendo. Bueno, un último punto, uno de los últimos puntos. Bueno, un recurso que es propio, que yo le llamo trabajo integral del gesto positivo. Es decir, yo quiero lograr algo que no me sale. Y dentro de lo integral no descartamos ninguna posibilidad, sino que es como que abrazamos todo. Habría un par de nociones hablando de esta cuestión de los pares que habíamos hablado en un momento. O sea, lo integral, ¿qué es lo integral? Integral definido por oposición es lo contrario a lo unilateral. Pero entonces, ¿que lo integral es enemigo de lo unilateral? No, lo integral lo que hace es reunir todo lo unilateral, justamente porque lo valora, pero teniendo como reglas propias, si se quiere, de arbitraje o de percepción de que hay un juego integral. Porque el otro punto de vista, que es en el que cae mucha gente a todo nivel, como terapeuta, como autor, como lo que fuere, es ser unilateral en el más profundo sentido de la palabra. Ser unilateral porque la persona hace una cosa y sabe hacer una sola cosa, pero también unilateral porque cree que lo que él sabe hacer define el mundo y le dice a los demás que lo que él sabe hacer define el mundo. Entonces yo siempre voy a recomendar lo integral. No, reitero, no porque sea opuesto a lo unilateral, sino porque fuera de concentrar todos los recursos de todas las líneas unilaterales, también tiene un poco esa visión de árbitro, o de alguien que está en el medio de la cancha, en el centro de la cancha, como se dice, viendo todos los espacios que hay entre las cosas. Trabajo integral del gesto positivo. Quiero lograr algo que no me sale. Bueno, ¿cómo puedo trabajarlo desde la voluntad? Bueno, uno de los recursos es ejercitar el gesto que no me sale con intensidad normal. Entonces, por ejemplo, a mí no me sale tener una buena postura. Yo lo que tengo ya incorporado es un registro permanente triple de sentir las plantas de los pies, sentir que respiro bien. Saben que lo ideal es la respiración diafragmática, la de bebé, y los 3 puntos básicos, al menos que yo aprendí, tuve que trabajar bastante eso en la postura. Es el pubis arriba, esternón arriba, cabeza arriba. Entonces cada tanto, especialmente cuando no estoy en una actividad concreta, no sé, caminando por la calle o algo, a ver, la planta de los pies, estoy respirando profundo, los 3 puntos de postura, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ah, me recoloqué, estoy un poquito mejor. Sí. Gesto normal y un registro permanente. Esto se los dije como ejemplo, algo que uso yo. Y después, se va poniendo más interesante, más divertido, ejercitar el gesto con intensidad exagerada, en contextos imaginario, virtual, de juego y en contexto real. ¿A qué va todo esto? Hay gente que está tan bloqueada en algo, por ejemplo, yo esto lo viví, estar muy bloqueada en algo lo viví 1000 veces dentro mío y 1000 veces viéndolo afuera. Yo me acuerdo una vez, tenía una compañera que le vamos a llamar de canto, para no complicar las cosas, no la canto. Entonces a la tipa la hacían cantar, y decían, ella normalmente cantaba, había que escucharla con micrófono. Y la profesora le decía, cantá bien fuerte. Y la tipa pasaba de cantar a cantar. Era lo mismo, y la tipa estaba diciendo, pero matate gritando. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene tan deformado el umbral, porque está tan, o tan debilitada, o tan asustada, o tan, con la percepción dada vuelta, que uno le pide que haga el gesto lo más exagerado posible y todavía lo sigue haciendo muy débil. Entonces, por eso esta cuestión de, tanto para uno como para los demás, de pedirle a la persona o pedirse a uno mismo, a ver, el gesto no me sale, lo trabajo de manera normal, pero si estoy a 10 años luz de que me salga, trabajarlo de manera exagerada. Entonces, ¿eso cómo sería? Yo para mí mismo hago un repaso normal yo le llamo en sentido general y realmente para mí mismo, y lo hago desde que, especialmente cuando me despierto. La consigna que yo tengo, ¿se acuerdan la palabra consigna? Yo uso muchas de esas, y una que uso apenas me despierto es
me tengo que recolocar en el cuerpo. Aprendí que tengo que hacer eso porque si uno no tiene especialmente una consigna guía en el momento de levantarse, tiende a desordenarse mucho a todo nivel. A ser torpe físicamente, a ponerse a pensar en estupideces. Es como hay dos momentos críticos muy especiales. Inmediatamente antes de pegar la cabeza a la almohada, inmediatamente después de pegarla. Entonces yo ya tengo incorporada esa consigna de apenas me despierto, me tengo que recolocar en el cuerpo. Siento las plantas de los pies, respiro profundo, los 3 puntos de postura. Para mí lo hago con intensidad normal porque no necesito trabajar la exagerada. Pero si hay una persona que está muy descolocada de su cuerpo, sería bueno que haga esto, que respire hasta reventar, poniéndose una pila de guías telefónicas acá para sentir bien el diafragma, y que en vez de hacer esto así, que haga así para recolocar el pubis, que haga así para recolocar el esternón, y que haga así para recolocar la cabeza. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es un ejemplo así exagerado de lo que es, valga la redundancia, el gesto que uno tiene que alcanzar. Si uno está a 10 años luz, trabajarlo sin ninguna vergüenza de manera exagerada, porque si uno está muy lejos, aún trabajándolo de manera exagerada, quizás avanza medio centímetro nomás. La vida, por suerte, nos da al menos cuatro vías para trabajar algo que no nos sale. Últimamente todos estamos en el mundo de lo virtual, y saben que lo virtual es una cosa que puede usarse fuertemente como cuestión terapéutica para renovarse. Por ejemplo, una persona con muchos problemas para socializar, muy temerosa, agorafóbica, lo que fuere, puede trabajar, hacer el ejercicio de colocación con un gesto exagerado, aproximándose a lo que tiene que ser, por ejemplo, haciéndose un perfil de Facebook, poniendo yo soy Superman, poniendo fotos de Superman, vale una estupidez, pero funciona. Entonces el mundo de lo virtual un poquito nos permite ese juego de trabajar como gesto exagerado lo que necesitemos incorporar. Bueno, contexto imaginario, contexto de juego. Una de las cosas que hice fue el psicograma, que es muy interesante. Aparte nos explicaban, el psicograma es como jugar a hacer teatro. Lo que pasa es que planteado de forma terapéutica puede tener una profundidad en el sentido de usarlo como terapia de intensidad. Para aquella persona que tenga muy deformados los umbrales de dolor e intensidad, es decir, que ante un estímulo mínimo se muera de dolor, ya sea en lo físico o en lo emocional. Y el psicograma es un campo como para trabajar mucho eso, o sea, hacer juegos, actuar a jugar situaciones muy intensas, pero para ir fortaleciendo, toda esta cuestión reside en la corteza cerebral, puede tener deformado el nivel del umbral de intensidad, para ir un poquito penetrando la corteza cerebral y que esa cuestión de intensidad-dolor se vaya reacomodando. Y bueno, el contexto real es el contexto real. Y en realidad un ejercicio completo que yo recomiendo, en qué error se puede caer en la vida. Que como el mismo psiquismo a veces nos manda conductas pendulares para que no nos quedemos congelados en algo, ¿qué es lo que suele pasar? Y que la persona muy ansiosa se vuelve a ser muy temerosa, que el que es muy miedoso se vuelve muy temerario. Y eso es muy común, por ahí ustedes conocen a gente maníaco-depresiva, que es como que espontáneamente quiere resolver la depresión con picos maníacos, o que tiende a tener picos maníacos, por ahí trata de resolverlo deprimiéndose. Entonces lo ideal es siempre apuntar al centro. Entonces, terminando esta idea, un ejercicio completo que yo recomiendo, integrando todo, es en 3 etapas. Empezar por el gesto normal, seguir por el exagerado, y salir del juego, del ejercicio completo, por el gesto normal. Especialmente en el caso de que trabajemos con un alumno, paciente, consultante, y que no se vaya de nuestro espacio terapéutico con la idea de que todo lo que tiene que trabajar es el gesto exactamente opuesto, exagerado, pues la tendencia de la gente es hacer eso. Cuando está en un pozo, es meter la pata en otro pozo. Entonces la idea es que lo ayudemos a enseguida a reequilibrarse, y que se tiene que trabajar un gesto exagerado, reitero, que lo hagan un ejercicio compuesto, donde la entrada y la salida del ejercicio
será la práctica del gesto con intensidad normal. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, insulto, declaración de amor, todo lo que sea usualmente ahí reclamo, protesta? Interesante, muy ordenado, muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Como una vez le dije a Fran, el coaching entre amigos, digamos, te digo un secreto, pues en general no se va a explicar así, pero el coaching es un entrenamiento militar en psicología. Y yo acá estoy siendo el coach más suave del mundo.